Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Hoy, como todos los sábados, tenemos este espacio que pretende brindarte las herramientas necesarias para poder manejar tus problemas de salud del día a día. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante y de mucha actualidad, que es la apnea obstructiva del sueño y su relación con la obesidad. Esa epidemia que está azotando a la humanidad, en la que todos estamos cargando libras, aumentando de peso, y vamos a hablar sobre las consecuencias que esto tiene sobre los trastornos respiratorios del sueño. A la vuelta de esta pausa comercial continuamos en De Salud y otras cosas. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás... Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Hola amigos y amigas de Salud y otras cosas. Como todos los sábados, estamos aquí en este programa dirigido por el doctor César Mella, productor general, y quien te habla, Luis Felipe Encarnación, productor asociado, para hablar sobre temas de salud y brindarte las herramientas que te permitan manejarlos en el día a día en tu casa. Para esta ocasión hemos escogido un tema sumamente interesante, que es el tema de la apnea obstructiva del sueño, pero con una vertiente, y es que lo vamos a relacionar con la obesidad, ese fenómeno patológico caracterizado por el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo que provoca riesgos de salud. Esta es una conferencia que hicimos en un pasado congreso de la Sociedad Dominicana del Estudio de la Obesidad y espero que su contenido les sea de interés. Para entrar en materia, vamos a hablar primero de lo que es apnea obstructiva del sueño. Apnea, el término apnea, significa pausa en la respiración. Una persona normal debe respirar una vez cada 5 segundos. Si esa persona cuando está respirando comienza a roncar y disminuye el flujo de aire o lo interrumpe completamente, este proceso se llama apnea. Y cuando se repite numerosas veces, más de 5 veces por cada hora, entonces se considera que es una enfermedad. Hay que recordar que el ruido del ronquido no es una enfermedad en sí misma, sino que se convierte en enfermedad cuando se acompaña de pausas en la respiración. Eso es lo que llamamos síndrome de apnea del sueño. Y como decíamos anteriormente, la obesidad es el acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo que produce predisposición a trastornos de salud. Fíjense que no hablamos de la obesidad de los luchadores de sumo, que tienen un tipo de gordura particular y que es externo, que no es una grasa visceral, diferente de lo que sucede con los que sufren de obesidad, en los que el acúmulo de grasa se hace en el interior del cuerpo y alrededor de la cintura sobre todo. Entonces, los pacientes que tienen obesidad tienen mayor riesgo de sufrir de apnea obstructiva del sueño y viceversa, los que tienen más apnea obstructiva del sueño tienen más posibilidad de sufrir de obesidad. Este es un esquema del contenido que vamos a desarrollar en esta tarde y vamos a comenzar hablando de qué es el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, cómo se relaciona con la obesidad, qué importancia tiene, cómo podemos diagnosticarlo y por último, cómo podemos tratarlo. Es un contenido ajustado para que podamos sacar provecho de estos consejos que nos trae el doctor Mella. Primero vamos a repetir, ¿qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es un síndrome caracterizado por la presencia de pausas en la respiración mientras la persona está dormida. Es decir, unas pausas de la respiración que ocurren mientras la persona está despierta no se consideran síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son fenómenos que suceden particularmente cuando el paciente está durmiendo. Estas interrupciones del sueño pueden ser de carácter parcial o de carácter total. Cuando son de carácter parcial se denominan hipoapneas o hipopneas y es cuando hay una disminución del flujo de aire mayor de un 50%. Cuando la pausa es total, con una interrupción completa en el paso del aire, entonces hablamos de una apnea. Pero para que haya apnea tiene que haber
una presencia de esfuerzo inspiratorio, es decir, el paciente tiene que intentar respirar. Si el paciente hace una pausa respiratoria durante el sueño y ni siquiera su cuerpo intenta respirar, estamos ante la presencia de una apnea de tipo central, que tiene características patológicas diferentes. Estas paradas de la respiración también deben estar acompañadas, para que puedan ser consideradas apneas, de una disminución del nivel de oxígeno en la sangre o de un micro despertar, de una activación de la persona. ¿Cuál es el indicador que utilizamos para decir si un caso es más severo que otro? Aunque no es el total de lo que es el estudio del sueño, el indicador clave que utilizamos para decir esta persona tiene un grado de gravedad mayor que aquel es lo que se llama el índice de apnea e hipopnea. Este índice es el resultado de contar todos los episodios que tiene una persona de pausas de la respiración o de frenazos de disminución en la respiración, sumarlos todos, dividirlos entre el número de horas que ha dormido el individuo, y eso nos da un índice que en el caso más grave que hemos visto ha llegado hasta 140 episodios por hora, pero que se clasifica en menos de 5 episodios repetidos de apnea por hora, se considera como un caso normal. Es decir, si una persona tiene hasta 40 episodios de apnea durante una noche de 8 horas de sueño, si lo dividiéramos, 40 entre 8 da 5, diríamos que esta persona no tiene una enfermedad, que solamente tiene un problema de ruido. Ahora, si estas pausas respiratorias sobrepasan los 5, van desde 5 hasta 15 paradas por hora, entonces hablamos de una enfermedad en grado leve. Si las pausas respiratorias son desde 16 hasta 30, hablamos de una enfermedad moderada, y si las pausas respiratorias son más de 30 cada hora, entonces hablamos de un caso severo de apnea obstructiva del sueño. Para que ustedes se hagan una idea de lo que les estoy diciendo, recuerden que les dije que una persona normal debe respirar una vez cada 5 segundos. Y si una pausa respiratoria dura más de 10 segundos, entonces se considera apnea. Cuando las personas tienen más de 30 paradas respiratorias por hora, entonces se considera que es un grado severo. Esto que les muestro es el resumen de un estudio del sueño, o lo que denominamos hipnograma. En este registro se pueden ver como marcas de tinta los episodios respiratorios durante toda la noche. Y este es el caso de un paciente con respiración normal. Fíjense que no hay grandes fenómenos, que no hay grandes cambios en las líneas que registran los episodios. Y les voy a mostrar entonces este otro caso, en el que el paciente tiene ronquido y durante un periodo de tiempo tiene trastornos en la respiración, que los podemos ver aquí, que se reflejan aquí en rojo en trastornos del oxígeno, pero que fuera de ese espacio no se ven grandes alteraciones en la respiración de este paciente. Sin embargo, fíjense entonces este paciente, cómo podemos ver, sin ser expertos en lo que es el estudio de polisomnografía, cómo se registran gráficamente todos los trastornos, que si lo fuéramos a comparar con un sismograma o con el estudio de un terremoto, veríamos que aquí hay un terremoto magnitud 10, con todos los cambios que se observan en estas líneas. Entonces, si se fijan, este es un caso, el de arriba, es un caso de ronquido simple en el que el paciente no tiene pausas de la respiración. Este es un caso de ronquido con apnea leve y con pausas leves de la respiración, y este es un caso severo de la respiración en la que el paciente necesita aplicarse una máquina de respiración para poder mantener la ventilación adecuada. Entonces, estos casos de trastornos respiratorios como la apnea, ¿cómo se relacionan con la obesidad? Ese es el mensaje que queremos venir a traerles en el día de hoy. Porque se piensa siempre que roncar es cosa de gordos, que las personas gordas tienen que roncar naturalmente, o que todo el que ronca es solamente porque está en sobrepeso, y no es así. Existen muchísimas personas que tienen ronquido severo y que también que las que no tienen sobrepeso. Existen también muchas personas que tienen sobrepeso y que sin embargo no roncan, o que si lo hacen no tienen apnea del sueño, porque no es exclusivo la apnea del sueño vinculada al ronquido. Hay pacientes que roncan sin que lleguen a tener apnea, y esto solamente se puede determinar mediante el estudio del sueño, cuyo resumen les mostré anteriormente. Entonces, ¿cómo se relaciona el síndrome de apnea obstructiva del sueño con la obesidad?
El ronquido es un fenómeno dinámico. Tenemos que pensar en el tubo respiratorio superior como un tubo que tiene 3 segmentos. En el segmento superior, que corresponde a la nariz, es un tubo rígido que está hecho de hueso. En el segmento intermedio es un tubo flácido porque está donde está la garganta, por delante tiene la lengua, por los lados tiene las amígdalas, es decir que es un tubo flexible. Y en su segmento inferior, en la parte de abajo, de nuevo es un tubo rígido porque está formado por la tráquea, que tiene unos anillos de cartílago que no permiten que se colapse. Si separáramos ese tubo, veríamos una estructura como esta: un segmento rígido, un segmento flexible y por debajo un segmento rígido nuevamente. Eso significa que si en este tubo se produjera un colapso, sería en la parte flexible, en la parte del medio, que en este caso corresponde a la garganta. Y es por esta razón que los otorrinos nos hemos involucrado con el tratamiento de los trastornos obstructivos del sueño, porque principalmente se presentan en esta parte, en la parte central de este tubo, que es colapsable y que es la que corresponde a la garganta. Este colapso trae unos efectos físicos que quisiera explicarles porque son importantes. Son lo que se llaman el efecto Bernoulli y el efecto Venturi. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay una ley de la física que hace, descrita por estos científicos, que cuando el aire pasa a través de un punto estrecho en un tubo, se produce una succión sobre las paredes del tubo. Eso significa que si usted sopla por un tubo que tiene un segmento flácido, contrario a lo que usted pensaría, ese segmento flácido no se va a inflar, sino que la presión del aire pasando a mayor velocidad va a hacer que ese tubo se colapse en el segmento en donde es más flexible. Al mismo tiempo, el efecto Venturi lo que dice es que a medida que el aire pasa por el espacio en donde es más estrecho, aumenta su velocidad. Es decir, que tenemos un tubo que tiene un segmento flexible en donde el aire cuando pasa succiona las paredes, pero al mismo tiempo pasa más rápido, con lo cual aumenta la presión de succión, y esto es lo que determina entonces que cuando el paciente está respirando, y esto es una resonancia magnética de la cabeza de un paciente obeso, fíjense cómo el espacio de la garganta, esta es la lengua, esta es la columna vertebral, y fíjense cómo todo ese espacio negro, que es por donde el paciente respira, se mantiene permeable. Sin embargo, en el paciente obeso, fíjense cómo la lengua y esta parte que está aquí, que son las amígdalas linguales, se van hacia atrás y el espacio respiratorio se estrecha. Y entonces cuando el aire trata de pasar por este espacio, produce un colapso, que es lo que explicamos cuando hablamos de este efecto Bernoulli y de este efecto Venturi. Es interesante el tema de la apnea obstructiva del sueño y la obesidad, y a la vuelta de esta pausa comercial vamos a continuar hablando aquí en De Salud y otras cosas sobre este tema. No se vayan. General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud.
Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En esta ocasión conversando sobre el tema de la apnea obstructiva del sueño y la obesidad. Definíamos la apnea obstructiva del sueño como ese fenómeno de interrupción repetida de la respiración que ocurre mientras las personas están durmiendo. Y definíamos como obesidad el síndrome en el que se acumula grasa excesiva en diferentes partes del cuerpo y lleva a la propensión a mayores enfermedades. Es lo que se llama obesidad. Y la distinguíamos de esa gordura que tienen algunos deportistas, como por ejemplo los luchadores de sumo, en que su obesidad está cultivada. Ellos desarrollan ese tipo de grasa, pero está por fuera del cuerpo, es decir, por la parte subcutánea. No está alrededor de las vísceras, que es la obesidad visceral que hace tanto daño. Decíamos que el tubo respiratorio lo podemos comparar con un tubo de 3 segmentos, en el que un segmento superior es rígido, un segmento intermedio es flexible y un segmento inferior también es rígido. El de arriba es de hueso,
el del medio es rodeado de masa muscular y el de abajo está rodeado de cartílago. Si lo separamos, veríamos que es un tubo como este, que tiene un segmento rígido, un segmento flexible y otro segmento rígido. Y que esto, por medio de la física, explica cómo cuando el aire pasa a través del segmento flexible, el segmento flexible tiende a colapsarse debido a que el aire aumenta la velocidad. Y les mostraba una imagen de una resonancia magnética de un paciente obeso en donde se ve el espacio respiratorio totalmente abierto y cuando el paciente tiene sobrepeso, fíjense el grosor de la masa muscular aquí, el grosor de la lengua y cómo aquí tiene un tejido amigdalar en la lengua que obstruye el paso de aire. Ese paso, fíjense el amplio que tiene aquí y fíjense qué estrecho se pone. Esa es una de las causas por las cuales los pacientes obesos roncan más que los pacientes delgados. Esto se ha estudiado científicamente y se ha visto que a medida que aumenta el peso, también aumenta el índice de apnea-hipopnea, es decir, la frecuencia con que la respiración de los pacientes se detiene durante el sueño. Fíjense que cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal un 20 a un 10% por debajo de lo normal, cuando el índice de masa corporal es más bajito, el paciente tiene menos índice de apnea-hipopnea. Y a medida que va engordando, ese índice de apnea-hipopnea va aumentando, de tal modo que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en los pacientes obesos es mucho mayor que en los pacientes que no lo son. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se produce esto? No se conoce exactamente, vamos a decir, a ciencia cierta, pero existen varios mecanismos que se han propuesto. El número uno es que la obesidad produce un depósito de tejido alrededor de las vías aéreas, es decir, cuando uno engorda, no engorda solamente de la barriga y de los muslos, sino que uno engorda de todo el cuerpo. Y esta grasa se deposita alrededor de las estructuras de la vía respiratoria superior, contribuyendo a comprimirlas desde afuera y contribuyendo a su colapso. Eso hace que haya una reducción de la estabilidad respiratoria. Ese fenómeno que les mencioné anteriormente, que se produce cuando la persona inspira y las paredes colapsables de la garganta se cierran, en la medida en que hay más grasa en esas paredes, pues disminuye esta estabilidad respiratoria. Esto lleva consigo a que se produzca apnea del sueño, pausas en la respiración. También esta apnea del sueño a su vez entonces produce inactividad física. Las personas cuando están en mayor sobrepeso pues tienen menor tendencia a hacer ejercicio, menor tendencia a activarse. Esto lleva también a unos malos hábitos dietéticos. Estas personas también tienen mayor tendencia a comer más comida de peor calidad. Y entonces se desarrolla lo que se llama un síndrome de resistencia a la insulina. Aunque la persona produce niveles de insulina suficientes, esta insulina no puede hacer su efecto porque ha desarrollado resistencia. Esto reduce en cierto modo la función renal, hay una menor filtración de líquidos y esto lleva a un proceso de inflamación sistémica, un proceso inflamatorio del cuerpo entero. No es que usted se ve hinchado, es que los mecanismos fisiopatológicos de la inflamación están activados en todo el cuerpo y esto entonces induce a que se produzca obesidad. Y de nuevo, el círculo vicioso comienza de nuevo. Hay genes que favorecen que una persona sufra de apnea del sueño y hay genes que favorecen que una persona sufra de obesidad. Pero también hay unos genes que están aquí en el centro que se llaman genes pleiotrópicos, que entonces producen que una persona, solamente con la presencia de ese gen, pueda desarrollar ambas enfermedades. Y si pudiéramos decirlo irónicamente, se produce entonces lo que se llama un triángulo vicioso. La apnea obstructiva del sueño produce privación de sueño, la privación de sueño, es decir, un sueño de menor calidad, induce a que se produzca obesidad y esa obesidad induce a que se produzca apnea obstructiva del sueño. En este triángulo vicioso, entonces, es donde debemos intervenir para tratar de lograr impedir el desarrollo de ambas condiciones y que una alimente a la otra para producir un deterioro en la calidad de vida y para producir un aumento en el número de enfermedades de estos pacientes. Cuando una persona está en esta condición, se produce entonces un aumento del apetito y una disminución de la actividad.
Existen también demandas del estilo de vida que inducen una privación de sueño, es decir, una persona deja de dormir bien no solamente porque tenga apnea obstructiva del sueño, el estilo de vida demanda sacrificar sueño y es nuestra vida moderna en la que tenemos que trabajar mayor cantidad de horas para tener una mayor productividad y en donde sacrificamos horas de sueño para poder dedicarla a la familia, al estudio, al trabajo, pero sobre todo al entretenimiento. El mayor productor de privación de sueño en la actualidad no es el trabajo, es la televisión, son los videojuegos, son las pantallas de computadora, son las pantallas de nuestros teléfonos, porque normalmente la gente les dedica de 1 a 2 horas en la noche y con ellos retrasa la hora de dormirse. Pero ¿qué sucede? Que en el trabajo a usted no le dan permiso para llegar tarde porque estaba jugando con el teléfono. Por lo tanto, al día siguiente usted tiene que llegar a la misma hora. Y si usted le dedicó 2 horas de sueño, vamos a decir 1 sola hora de sueño, al teléfono, cuando se tiene que levantar, tiene 1 hora menos de sueño de la que debería tener. Y esta privación de sueño se traduce en trastornos como los que ya hemos mencionado. Pero también los trastornos de la ansiedad y la depresión, los trastornos del estado de ánimo, inducen a desórdenes del comer y de dormir, que cuando usted los suma junto con la privación de sueño que ya tiene por otras causas, producen un aumento del apetito y una disminución de la actividad. Entonces piense como en un libro de contabilidad, usted come más y hace menos actividad física, lógicamente que va a tener tendencia a engordar. La ansiedad y la depresión también alteran los patrones alimenticios y si esto lo sumamos con la genética y con los factores ambientales que inducen a comer alimentos que inducen a la obesidad, como por ejemplo la cerveza, los alimentos procesados, los alimentos ricos en azúcares, los alimentos ricos en carbohidratos, que son los que compartimos, son las galletas, las bebidas de cola, los dulces, todos estos alimentos que inducen a la obesidad, si los sumamos junto con una alteración del estilo de vida por una privación de sueño o junto con una alteración de los estados de ánimo como del tipo de ansiedad y depresión, eso nos va a llevar a obesidad, que de nuevo va a alimentar este triángulo vicioso, obesidad, apnea, privación de sueño, obesidad y no termina nunca. Todo esto produce lo que se llama una disregulación metabólica. Se altera el metabolismo de las grasas en el cuerpo, produciendo una disminución de las grasas buenas, que son las lipoproteínas de alta densidad, un aumento de los triglicéridos, un aumento del colesterol, un aumento del síndrome de resistencia a la insulina, un aumento de la leptina, que es esa hormona que induce y produce el hambre, un aumento de la proteína C reactiva, que es la proteína de la inflamación, y un aumento de la grasa visceral, que empeora las condiciones añadidas a la obesidad. Entonces, por estas razones es que es importante el síndrome de apnea obstructiva del sueño en la obesidad. Y por eso en De Salud y Otras Cosas hemos querido traerte esta información que vamos a continuar ampliando a la vuelta de esta pausa comercial. Así que no se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución.
es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás... Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, hablando sobre el tema del síndrome de apnea obstructiva del sueño y su relación con la obesidad. En los segmentos anteriores hemos visto cómo esas pausas respiratorias que las personas que roncan tienen durante el sueño tienen una consecuencia y se vinculan directamente a la obesidad. Y también vimos cómo la obesidad empeora y pone a las personas en mayor riesgo de sufrir de apnea obstructiva del sueño. Entonces vamos a hablar en este segmento de por qué es importante el síndrome de apnea obstructiva del sueño y la obesidad. Y podemos comparar esto con un gran demonio, esta imagen tan fea que a tantos desagrada, pero es lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo primero es que el síndrome de apnea obstructiva del sueño produce somnolencia.
Las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño tienen más sueño durante el día del que deberían tener. Se están quedando dormidos en horas en las que deberían estar plenamente despiertos. Y esto tiene consecuencias en varias esferas de la vida. Número 1, en el trabajo. Las personas que se están durmiendo tienen menos productividad. Número 2, si su trabajo es conducir un vehículo pesado o un trabajo de riesgo y usted se está quedando dormido en ese trabajo de riesgo, pues tiene mayor posibilidad de sufrir un accidente laboral. Pero número 3, si usted está estudiando y se está quedando dormido, no va a rendir, no va a tener una productividad de ese estudio. En el caso de los niños, a los niños lo que les pasa es que entonces tienen hiperactividad, no se quedan tranquilos, y si el niño no se queda tranquilo, tampoco puede aprender. Pero también una persona que tiene somnolencia durante el día tiene una gran disminución de su calidad de vida. Las personas que se están quedando dormidas no pueden disfrutar de compartir con un grupo de amigos, no pueden disfrutar de una película, no le pueden dar seguimiento a una conversación. Esta es una de las primeras consecuencias de no poder dormir bien debido al síndrome de apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, eso es lo que significan estas siglas que ven aquí, también se relaciona con la fatiga crónica. Estas personas que se sienten permanentemente cansadas. Fíjense que no estoy hablando de que se están quedando dormidas, sino que estoy diciendo que se sienten permanentemente cansadas y son personas que acuden al médico con mucha frecuencia, a múltiples médicos, hacen múltiples tratamientos y aún así también se sienten cansadas, no obstante haber dormido adecuadamente. El síndrome de apnea obstructiva del sueño hace que estas personas se despierten numerosas veces durante la noche y al despertarse interrumpen el sueño y aunque duerman el número de horas necesarias, no descansan. Entonces tienen sueño suficiente en cantidad, pero no tienen un sueño suficiente en calidad y por lo tanto sufren de cansancio. El síndrome de apnea obstructiva del sueño también se relaciona con el ictus. Ictus es el accidente cerebrovascular, ese fenómeno de destrucción del tejido cerebral que sucede cuando el paciente no recibe adecuada cantidad de sangre en una zona del cerebro, ya sea de manera transitoria en lo que se llama una isquemia cerebral transitoria o de manera permanente como sucede en una trombosis cerebral o en el caso de algunos pacientes cuando sufren un derrame cerebral o una hemorragia de sangre dentro del tejido cerebral. Todo esto es lo que denominamos ictus. Se ha demostrado que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño tienen 2 veces más posibilidades de desarrollar un accidente cerebrovascular y se correlaciona esto con el aumento de la presión arterial que sucede en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Se ha demostrado que los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen 4 veces más posibilidades de morir de una enfermedad cardiovascular y 6 veces más posibilidades de enfermar de una enfermedad cardiovascular aunque no lleguen a morir de ella. En cuanto al ojo, para que sepan, se ha relacionado la apnea obstructiva del sueño con un síndrome que se llama arteritis no isquémica, en el cual la arteria principal del ojo se afecta debido al proceso inflamatorio que se produce con el síndrome de apnea obstructiva del sueño y se puede tener pérdida de visión. También se ha relacionado el síndrome de apnea obstructiva del sueño con la epilepsia. No es que produce epilepsia, pero los pacientes que ya sufren de trastornos epileptógenos, que sufren de convulsiones, al sufrir el episodio de disminución del nivel de oxígeno en la sangre durante una parada respiratoria, entonces pueden desencadenar un episodio convulsivo. Y por esto se ha relacionado, sobre todo en los pacientes que presentan epilepsia nocturna. Estas pausas de la respiración que suceden durante la apnea obstructiva del sueño pueden desarrollar o pueden producir un aumento en los episodios de epilepsia. Se ha relacionado el síndrome de apnea obstructiva del sueño con la disfunción eréctil. ¿Y esto cómo es? Se ha demostrado que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño en grado severo tienen 3 veces más posibilidades de desarrollar disfunción eréctil que los pacientes que ni siquiera roncan. ¿Y esto cómo se produce? Durante el sueño hay un periodo del sueño que se llama sueño REM. Es decir, uno no duerme
toda la noche igual. Uno tiene subidas y bajadas del sueño, que son lo que llamamos estadios del sueño. Un primer nivel o estadio 1 en el que uno se está quedando dormido, un segundo nivel o estadio 2 en el que ya uno está dormido pero es un sueño superficial, un tercer nivel que es ese sueño profundo en el que para uno de poderlo despertar tiene que jamaquearlo, como decimos, y un nivel diferente que es el sueño REM, que se caracteriza porque el cuerpo está paralizado completamente, los músculos voluntarios del cuerpo están paralizados y es el periodo de sueño donde se producen principalmente los sueños, donde uno sueña con cosas. Y este mecanismo se ha especulado que produce una parálisis de los músculos para que uno no represente en la cama lo que se está soñando. Imagínense si uno se está soñando que está limpiando las ventanas y este mecanismo no funcionara, estaría uno durante toda la noche moviendo las manos, representando físicamente lo que se está soñando. En ese periodo de sueños REM, uno de los músculos que se relaja es los músculos de las venas dorsales del pene, que son las venas que llenan los cuerpos cavernosos del pene, que son los que son responsables de la erección, produciéndose entonces lo que se llama tumescencia peneana nocturna. Es eso que hemos visto que le sucede a los niños y a los adultos, lo hemos visto principalmente en los niños, en que se producen erecciones durante el sueño. Eso no está relacionado con lo que uno se está soñando. Algunas personas dicen, no, que está soñando con vagabundería. No, es un fenómeno fisiológico en el cual, mediante la relajación de estas venas, se produce una tumescencia, se produce un llenado de esos cuerpos cavernosos. Ese pequeño periodo de llenado, todas las noches, durante una hora y media durante toda la noche, influye en la alimentación del pene, de ese órgano eréctil. Y en la medida en la que se pierde sueños REM, porque la persona no duerme adecuadamente, se pierden esos pequeños episodios de alimentación del pene y entonces a largo plazo se relaciona la presencia de inflamación que produce la apnea obstructiva del sueño con esa disminución de los periodos de tumescencia peneana y por eso se ha demostrado con estudios publicados en las revistas de urología, que las personas que tienen apnea obstructiva del sueño tienen 3 veces más posibilidades de desarrollar trastornos eréctiles. También se relaciona el síndrome de apnea obstructiva del sueño con trastornos psiquiátricos. Los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño tienen más posibilidad de sufrir de síndromes de trastornos del estado de ánimo, como son la depresión y la ansiedad. Pero también la apnea obstructiva del sueño de la pareja produce alteraciones en el sueño, valga la redundancia, de sus parejas. Si una persona, una mujer, un hombre, tiene una pareja que ronca, la pareja de ese roncador no está durmiendo adecuadamente y esto se relaciona con un trastorno de ansiedad porque no puede, ve que su pareja está teniendo trastornos que no puede ayudar a corregir, pero al mismo tiempo también está enojada con esa pareja que no le permite dormir, pero al mismo tiempo también está angustiada porque piensa en las consecuencias que ese trastorno respiratorio podría tener sobre su pareja. De este modo, la pareja del roncador también se afecta desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. El paciente en sí mismo tiene más posibilidades de desarrollar trastornos de ansiedad y de depresión. El síndrome de apnea obstructiva del sueño se relaciona con enfermedad cardiovascular y eso se los muestro en estas gráficas. Estas gráficas que ustedes pueden ver aquí, en la gráfica de la izquierda, es un registro de 1.500 pacientes que estudiaron unos científicos en España y en el que les dieron seguimiento durante 10 años para ver cuántos de estos pacientes morían de un trastorno cardiovascular. En estas gráficas el color rojo, el color verde que vemos aquí abajo, indica a los pacientes que no tenían apnea del sueño y que ni siquiera roncaban. Y podemos ver cómo al cabo de 144 meses de seguimiento habían fallecido el 4% de estos pacientes debido a una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño en grado severo, que son los de este grupo rojo, fíjense cómo habían fallecido un 16% de los pacientes de una enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esas enfermedades cardiovasculares? Un aumento de la presión arterial, un infarto, un derrame cerebral, una arritmia cardíaca. Todas estas enfermedades cardiovasculares aumentan en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y fíjense cómo
Gráficamente ustedes pueden verlo muy fácilmente, cómo es mayor el índice de mortalidad en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y en los que no. Entonces, en azul están representados los pacientes que tienen tratamiento para esa apnea obstructiva del sueño, es decir, los pacientes que ya tienen tratamiento con CPAP. Y fíjense cómo la mortalidad en ese grupo de pacientes es mucho menor que en los pacientes que tienen apnea severa. Todos los pacientes no tienen que morir, los que tienen apnea del sueño. También hay algunos que se enferman sin llegar a fallecer, y aquí podemos ver gráficamente representada la morbilidad, es decir, el número de pacientes que se enferman de enfermedad cardiovascular. Y podemos ver cómo en los que tienen el color verde, es decir, los pacientes controles que ni siquiera roncaban, la morbilidad, el número de pacientes que se enfermaba de una enfermedad cardiovascular era de un 5% en los pacientes que no tenían apnea, mientras que en los pacientes que tenían apnea la morbilidad era de un 31%. Es decir, 3 veces más pacientes se enferman en los pacientes que tienen se fallecen en los pacientes que tienen apnea del sueño que en los que no. Si le fuéramos a poner números, ¿a cuántas personas afecta la apnea del sueño? Vamos a traducirlo esto a las estadísticas dominicanas. Y podemos aquí, basándonos en los números del censo y sabiendo que la apnea obstructiva del sueño afecta al 4% de las mujeres y al 9% de los hombres, si tradujéramos esto a los números del censo del año 2002, en el que había 3.346.000 adultos mayores de 30 años, vemos cómo la apnea obstructiva del sueño afectaba a 217.000 personas. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad de características epidémicas. ¿Cómo podemos tratar el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño? Para tratarlo, lo primero es conocer los factores de riesgo que llevan a mayor posibilidad de sufrir de apnea obstructiva del sueño. Y los vamos a pasar rápidamente porque producción nos hace la seña de que se nos termina el tiempo. Pero lo primero es el ronquido. Los pacientes que roncan tienen mayor posibilidad de sufrir de apnea obstructiva del sueño. Una anatomía de la cabeza y del cuello gruesa, la estrechez de la garganta, la historia familiar de que sus padres o sus familiares roncan, el uso de alcohol y sedantes hace que las personas ronquen más, las personas que fuman, las personas que se les tapa mucho la nariz o que por alguna otra razón tienen parálisis de las cuerdas vocales, como son aquellos operados de tiroides, o el que tiene hipotiroidismo, son personas que tienen mayores posibilidades de sufrir apnea obstructiva del sueño. Si usted siente o alguien le dice que tiene episodios de apnea, que tiene ahogos, que tiene un sueño intranquilo, o se levanta mucho a orinar durante la noche, o tiene resequedad de boca, o tiene molestias de la garganta en la mañana al levantarse, o si durante el día usted se siente cansado, tiene mucho sueño, se siente que no puede procesar los contenidos abstractos, tiene dolor de cabeza o le sube la presión, todo esto que acabo de mencionar son indicadores de que usted podría estar sufriendo de apnea obstructiva del sueño, en cuyo caso les recomendamos que visite a un otorrinolaringólogo, que visite a su médico, que le pregunte a su cardiólogo por la apnea obstructiva del sueño. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y les esperamos asimismo en una nueva entrega de nuestro programa de salud y otras cosas. Se despide Luis Felipe Encarnación, otorrino. Hasta la próxima.